Sánchez, señor ministro de Defensa, bienvenido, buenos días. Néstor, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. ¿Cómo va, ministro? Bien, muy bien, empeñado en cumplir la misión, en proteger a todos los colombianos a pesar de la adversidad y lo difícil que es una tarea de estas. Ministro, primero, gracias por acompañarnos. ¿Qué sabe del bombardeo de las últimas horas en Arauca, en la frontera con Venezuela, ministro? Ese bombardeo es el número 13 durante el periodo de este gobierno. El año pasado fueron 5, este año 8. Se desarrolló contra un objetivo de alto valor, contra alias Antonio Medina, un capo del narcotráfico del cartel de Mordisco que delinque en Arauca. Aún las tropas se encuentran haciendo los registros respectivos. El ataque fue dirigido únicamente contra él, a pesar de que había estructura a los lados, pero por condiciones de la misma ejecución de la operación, los resultados los sabremos ya en el transcurso del día. ¿Antonio Medina es disidente de las FARC? Sí, señor, es disidente de la FARC, no le apostó a la paz que hubo en el 2016, a ese acuerdo. Tuvo en algún momento la intención de unirse al cartel de Calarcá, pero finalmente terminó en el cartel de Mordisco y es el que ha hecho muchos enfrentamientos contra el cartel del ELN y generado desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos, extorsión. Es un criminal muy peligroso. Sí se había sometido al proceso de paz, Néstor. Había sido expulsado de la JEP. Antonio Medina, le iba a decir eso, este Antonio Medina, general, estuvo en el proceso de paz y se devolvió al monte, ¿cierto? Sí, señor. Sí. General, el ataque, el bombardeo de esta semana contra disidentes en el Guaviare fueron 19 muertos, es la cifra que yo tengo. Este bombardeo, el de las últimas horas en Arauca, ¿qué saldo tiene? ¿Qué balance tiene usted? Néstor, el de ayer hacia el mediodía aún no sabemos. Las tropas están ya en el sitio. Anoche que estuve hablando con el comando de la Fuerza Militar, revisando cómo íbamos, la tropa nos reportó que ya había encontrado, digamos, algo de afectación en el sitio, pero hay mucha tierra y no se sabe exactamente cuál fue el resultado. El balance no lo sabemos. ¿Pero le dieron a este Antonio Medina? No sabemos. Lo único que sabemos es que el armamento, el ataque fue de alta precisión e impactó donde debe impactar, en el sitio geográfico. Pero pues uno no controla la voluntad de la amenaza, él puede salir corriendo, moverse, ¿Y el etcétera, bombardeo sobre qué fue, ministro? Es en un área selvática y gracias a una inteligencia logramos ubicar dónde se encontraba y se atacó ese lugar. Ministro, no se afectó, lo que sí es seguro es que no se afectaron ni personas ni bienes protegidos por el VIH. Ministro, ¿para este bombardeo ustedes tuvieron información de inteligencia de Estados Unidos? Nosotros hemos trabajado con los Estados Unidos para este tipo de operaciones. O sea, es que la información de inteligencia tiene muchas fuentes y en el combate contra el narcotráfico nos relacionamos con los Estados Unidos y eso ya hace parte, digamos, de la protección de la información que hacemos. Pero sí, intervienen diferentes organismos de inteligencia. Yo puedo interpretar que sí, entonces, ministro. Sí, lo puedo interpretar así, pero muy bien. También puedo decirle que eso hace parte de las reservas. Claro, lo entiendo perfectamente. Ya que lo interprete usted, pues no lo puedo limitar en ese sentido. No, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Ministro, quiero preguntarle por el bombardeo en el Guaviare. Todavía no hay claridad sobre si hay o no menores de edad dentro de los abatidos en esta operación militar. Y quiero preguntarle por una frase que usted pronunció ayer, porque esa frase va en contravía de lo que había sido la política del gobierno del presidente Petro y quiero saber en qué momento cambiaron de postura. Usted decía ayer lo siguiente: quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección sin distinción alguna. Y luego dijo, lo que mata no es la edad, es el arma en sí. ¿En qué momento cambió la doctrina del gobierno del presidente Petro frente al principio de extensión en bombardeos frente a menores de edad? Gracias.
Ahí diría dos cosas. La primera es que el balance hasta el momento son 26 neutralizados y son ya 20 los que murieron en desarrollo de la operación militar. De esos 20, algunos fue por causa de las bombas y otro por el combate que hubo. Es más, uno de los capturados quedó herido, estaba intentando matar a nuestros soldados. En ese combate quedó herido y los soldados le brindaron los primeros auxilios. Eso denota el principio de humanidad. Hubo otros 2 sometidos que dijeron, nosotros nos entregamos, y hubo a 3 menores que le salvamos la vida. El balance lo dirá es medicina legal de la edad, de la identidad, del sexo de quienes murieron en ese combate. Aquí muestra una realidad. Ministro, han pasado 4 días de ese combate. Bueno, no fue combate, fue bombardeo. ¿Por qué no se conocen todavía las edades? Eso depende de medicina legal, tiene que hacerlo. No tengo esa respuesta, lo único que sé es que ellos tienen unos protocolos. ¿A usted no le han informado eso todavía, ni identidades ni edades? No, aún no. Nosotros tenemos algunos deducidos. El último muerto que encontramos, como a unos 150 metros del sitio del bombardeo, que muy seguramente eso lo determina medicina legal, entonces no puedo hacer hipótesis. ¿Y por qué bombardearon si había menores de edad en ese campamento? Ahí voy, el segundo punto que iba a responder, que va en vía o alineado con la pregunta que me hacían. Primero, en este conflicto hay una realidad muy cruda y que debemos rechazar absolutamente todos, y es el reclutamiento de menores para el conflicto, lo cual es un crimen de guerra. Aquí quien está cometiendo los delitos son quienes reclutan, y eso es un crimen que va a la Corte Penal Internacional, incluso, que no caduca y que puede ser perseguido en cualquier lugar del mundo. Yo los invito a que rechacemos eso, que para mí es lo más importante, rechazar este crimen de guerra. Por otro lado, también... ¿Cuál es, perdóneme, el crimen de guerra que usted invita a rechazar? El reclutamiento de niños por parte de las disidencias. Así es. Y por otro lado es la solidaridad con las familias que sufren ese reclutamiento. Eso es un dolor enorme. A pesar de esa tragedia, en este año, bajo las políticas del señor presidente de la República, es proteger la vida como sea posible, lo máximo que sea posible. Y obviamente protegerla en medio de un conflicto, en medio de atacar una amenaza letal que asesina. Ya nos han asesinado 155 militares y policías este año. Y si le sumamos los civiles, pues es una tragedia peor. A pesar de esa complejidad, este año le hemos salvado. Y ojalá ese sea uno de los principales normas o titulares, que a 1.039 menores de edad hemos salvado este año, que los hemos recuperado o desvinculado de los grupos armados organizados ilegales. En esta operación logramos rescatar a 3 menores. Ahora, bajo esa lógica de proteger al pueblo colombiano frente a una amenaza letal en medio de un conflicto que ha dejado en promedio 13.000 homicidios, y trasladamos lo que produce la droga a las calles, donde el sicariato es el 67% y donde la mayoría de los asesinatos, incluso en esa línea, lo cometen menores de edad, por ejemplo, Miguel Uribe. Entonces, ahí es uno de los puntos que mencionaba o me recordaba Ricardo. Sí. Lo que mata no es la edad. O sea, es una tragedia eso. Entonces, en ese contexto hay unas normas, unas herramientas que nos ha dado el Estado colombiano. Sí. Y el bombardeo es la última opción, no es la primera, es la última. Solamente el 1.5% de los combates se ha empleado bombardeo. Y ahí en ese bombardeo hubo combate. Es que el combate no es un duelo. Hay un principio básico que se llama sorpresa. La Corte Constitucional ha dicho claramente, en situaciones de conflicto, bombardear, emboscar, ministro, está permitido. ¿Usted cuando dio la orden, o el presidente Petro cuando dio la instrucción, sabía que había menores de edad en los campamentos que están bombardeando? Bueno, aquí tengo que
hacer una claridad. Sí, señor. Cuando vamos a atacar un objetivo militar, uno de los principios claros es el principio de distinción. Y el principio de distinción se refiere a si es combatiente o a si no es combatiente. No a si es blanco, alto, negro o qué edad tiene. Es si es combatiente o no es combatiente. En el análisis que hicimos con el señor presidente de la República, miramos el porcentaje y la probabilidad de que hubieran menores allá. Y claro, la hay porque hemos rescatado 1.039 menores a los grupos criminales, pues la hay. Algunos reclutarán en mayor ¿Miraron proporción, la posibilidad otros de en que hubiese menos. menores y sabían que había menores? Habían combatientes ilegales en función continua de combate de diferentes edades. Sí. Entonces, pero había un contexto diferente, que aquí viene, Ministro, digamos, le hago una pregunta que hacía Gustavo Petro hace un poquito más de 4 años, casi 5 cuando estaba en la oposición. Le repito, ministro, es pregunta del señor presidente de la República. Siendo senador. Señor ministro, ¿usted le escondió a Colombia que en ese bombardeo había niños? Yo no le escondí absolutamente nada. Y permítame, Néstor, responder las preguntas porque voy respondiendo o voy dando mi respuesta y no alcanzo a terminar la idea, no alcanzo a terminar todo. Entonces, ahí en ese contexto, habían 20 hombres y es la pregunta que decía Ricardo, o me han hecho muchos, es ¿qué ha cambiado? Habían 20 soldados a menos de 300 metros de 150 integrantes de estos grupos guerrilleros, o más bien narcotraficantes, que podían masacrar a esta unidad. Los criminales se están moviendo aún más en masa para avasallar, para asesinar, y eso se podría traducir en afectar a la población civil. Frente a esta inminente amenaza, es obligación de todos los colombianos y de quienes ejercemos este tipo de cargos darle las herramientas legítimas al Estado colombiano, a los militares y policías que están arriesgando la vida. Y se puso una fuerza, una capacidad como última opción frente a una amenaza inminente. Aquí no se escondió absolutamente nada, aquí se dijo absolutamente todo claro como es. Y en medio de la selva, el combate es un caos. Me gustaría, y los invito a ustedes, a que vayan, hagamos un ejercicio y sientan lo que es un combate, al menos simulárselo, lo que es el caos, lo que es que lo estén intentando ustedes matar. Y en medio de la selva, de la lluvia, de la noche, la única distinción que usted puede hacer es quién tiene arma y quién no la tiene. Sí. Lo que arma, lo que asesina es el arma, no es la edad. Y esta operación es totalmente legítima contra un blanco lícito, empleando medios y métodos contemplados por el DIH frente a una necesidad militar para proteger la vida de esos 20 militares que se encontraban ahí. Sí. Ministro, y le hago la pregunta con todo respeto, pero es ineludible. ¿Por qué cuando esto se hacía en el gobierno del presidente Duque, el entonces candidato consideraba que era un crimen de lesa humanidad que cayera un menor en un bombardeo, que usted nos ha explicado las razones, pero ya hoy no lo es? La selección y la priorización de blancos siempre son acorde al contexto. El señor presidente de la República ha dado su línea, su orientación, acorde a cómo él considera que se debe manejar el Estado, el gobierno, etcétera, y también las fuerzas militares y la policía, porque él es el comandante supremo. Y siempre nos ha enfatizado eso. Y en esta situación, pues el balance que tuvimos que hacer fue muy complejo, eso no es sencillo. Eso requiere un proceso militar de toma de decisiones. Para haber llegado a eso ya, a esa decisión era la última opción, no la primera. Y en el caso de Antonio Medina también fue la última opción. Aquí en el caso de Antonio Medina sabíamos que había más estructura con él. Y dijimos solamente se dirige exclusivamente el ataque contra alias Antonio Medina. ¿Qué puede ocurrir mientras despegue el avión,
mientras entra para el patrón de tiro, suelte el arma. Muchas cosas que uno no controla el objetivo, la voluntad de él. Él se puede mover, puede caminar, puede llegar personas en algún momento. Eso no es algo así tan matemático o en PowerPoint. Para que no ocurra ningún daño, el objetivo militar debería ser inerte. Sí. Pero ministro, creo entenderle que la situación ha cambiado sustancialmente. Lo que podría querer decir es que están más fortalecidos hoy de lo que estaban hace 4 años. Sí, ya cuando uno, sí señor, cuando uno comienza a observar que van en masa, ya prácticamente hay que emplear otro tipo de capacidades. No podemos permitir que el combate sea un duelo, a ver quién saque el arma primero y, bueno, usted me disparó y usted sí es mayor de edad. En el combate no se alcanza a reflejar eso. Ellos también se camuflan, se esconden, se tapan la cara. Entonces las condiciones, el mismo contexto hace que nos lleve al empleo de armas legítimas, pero como última opción. Y vuelvo, insisto, 1.039 menores de edad le hemos salvado la vida durante este año, sacándolos allá a los grupos criminales. Y claro, a mí me duele muchísimo y es un dolor, es una tragedia, pero también es que es un conflicto. Y hay normas que tratan de hacer humano algo que es inhumano per se, que es el combate. Señora. Claro, pero ministro, en ese combate, ¿qué revisa usted, el presidente? ¿Qué revisan las fuerzas militares para que un blanco sea lícito de un bombardeo? Bueno, hay diferentes factores. Hay un análisis de inteligencia de acuerdo al nivel del objetivo, a la amenaza que tiene, a la capacidad que tenemos nosotros de poder llegar a ese objetivo y neutralizarlo, si hay campos minados, si se puede perder muchas vidas, si se puede perder la oportunidad operacional, y de ahí se valoran unos principios básicos del DIH, que es la necesidad militar. ¿Por qué es necesario hacerlo? Nos preguntamos. La ventaja militar, ¿qué lograríamos? El principio de proporcionalidad, ¿se causará algún daño colateral? Y en estas acciones no se causó ningún daño colateral. O sea, suena muy duro, pero eso es lo que dicen las normas. Dice, las personas que se involucran en las hostilidades pierden su protección, independientemente de la edad, del sexo, de la raza y el color. Y con todas estas valoraciones sometidas a un proceso militar de toma de decisiones, se determina cuál es la mejor estrategia, táctica y procedimiento que se va a emplear. Entonces está la emboscada, está la infiltración, o está el bombardeo, todas ellas. Lo que menos queremos nosotros es causar el daño tan fuerte o letal, pero sí el objetivo principal es lograr neutralizar la amenaza y por ello nosotros hemos insistido que no podemos seguir solamente con armas, se requiere la inversión del Estado. Para que haya seguridad es necesaria oportunidades, somos insistentes en eso, pero tenemos que ser muy respetuosos de las normas y esas normas se están cumpliendo y es en un protocolo. Todas las situaciones son diferentes, eso no es algo matemático. Y ahí intervienen inteligencia, operaciones, logística, aviación. Sí, aquí la clave es su frase, ministro de los blancos lícitos. Son las 7:17 a.m, es el ministro de Defensa. La última pregunta, ministro, sobre los Gripen. Tengo entendido, ministro, que ya finalmente anoche se cerró el negocio de los Gripen, que es la compra de 16 aviones por los cuales el gobierno va a pagar 16.5 billones de pesos. ¿Le dicen sus negociadores, la gente que estaba representando al Ministerio de Defensa, lo mismo? Ministro, ¿ya finalmente quedó listo número de aviones y plata por pagar? Ahorita voy a reunirme con ellos para que me retroalimenten y revisar que todo esté muy bien. Y ya cuando se firme el contrato... Pero firman hoy, ministro, ¿no? Todo está previsto para que la firma se haga hoy. Hemos involucrado inclusive una firma muy prestigiosa de abogados, el Comité de Transparencia del Ministerio de Defensa, un equipo multidisciplinar para que eso esté muy bien y
se firmará muy seguramente hoy y lo anunciará el presidente de la República. Sí, ministro, 16 o 17 aviones son. Apenas firmen y el señor presidente haga el anuncio, lo sabremos. Sí, y es un buen precio, ministro, pagar por cada uno de estos aviones más o menos 250, 260 millones de dólares. Es una muy buena inversión proteger la soberanía de los colombianos con capacidad de superioridad aérea, y aquí hicimos un balance técnico, financiero, operativo, y ya no son aviones que se compran es capacidades. Sí, ministro, ¿quién va a firmar el contrato por Colombia? El Ministerio de Defensa con el secretario general. El Ministerio de Defensa, es decir, ¿usted firma el contrato? No, el secretario general del Ministerio de Defensa. ¿De dónde va a salir la plata para esta compra de aviones, ministro? 100.000 millones de pesos del presupuesto 2026 y lo demás con vigencias futuras, apoyados muy seguramente por un empréstito, que eso ya es del Ministerio de Hacienda. Ministro, esos Gripen son aviones suecos, ¿cierto? ¿Pero tienen motores norteamericanos? Sí, señor, y tren de aterrizaje americano y armamento del Reino Unido. Ello nos muestra que pues un arma de este nivel tan compleja, tan sofisticada, no la produce solamente una nación. Estos que va a adquirir Colombia, 16 o 17, que yo allí tengo la duda, ¿vienen de Brasil o vienen de Suecia, ministro? Porque son dos plantas diferentes. Vienen Made in Suecia, Made in SAP. Pero me había dicho la embajadora sueca que estos venían de la planta en Brasil. Made in Brasil. Vienen Made in SAP. Sí, pero la planta está en Brasil. Pero ¿o no? tienen que fabricarlos en algún lado. Pues. Sí, vienen Made in SAP. Al finalizar, cuando el contrato esté firmado, se van a anunciar más detalles de eso. Entonces, no quiero ministro, no quiere chiviar al presidente. ¿Está garantizado el suministro de los motores de Estados Unidos a estos aviones SAP? Sí, hay unos acuerdos de entendimiento para este tipo de armamento. Pero en este caso específico, ¿Estados Unidos les garantiza que sí les va a entregar los aviones? ¿Los motores, perdóneme? Sí, claro, todo eso está garantizado, está firmado, está respaldado con pólizas para que esto se cumpla. Y aquí le estamos comprando también a los Estados Unidos para seguir avanzando en la protección de Colombia. Señor ministro Sánchez, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Feliz viernes, ministro. Néstor, usted muy amable, muchas gracias a todos y un feliz día. Gracias por compartir la información sobre los